Vamos a presentar al doctor Alfonso Reyes Zuviría, una eminencia en la materia en suicidio, en tanatología, y él nos va a presentar un tema sobre la actitud ante el duelo y el perdón. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Se los dejo con todos ellos. Gracias. Bueno, pues miren, yo sí comienzo diciendo lo que la buena educación manda. Darle las gracias a los que me invitaron a estar aquí. Tengo que aprovechar todas las ocasiones que me den para hablar de un tema sumamente difícil, sumamente duro, pero que todos tenemos que vivir. Hay dos cosas de las cuales nunca nos podemos escapar: pagar los impuestos y morir. Y precisamente voy a hablar de esto, pero el tema que me pidieron fue el manejo del duelo, lo cual significa ya una vez que ese ser amado murió. Mire, no sé si aquí haya personas que en este momento estén viviendo esa circunstancia, ese dolor, y vamos, quisiera yo ser muy claro. El duelo es un dolor, pero es una reacción natural ante una pérdida. El duelo no es enfermedad. La enfermedad sería no sufrirlo. Si están enterrando el cadáver de mi hijo y le digo al sepulturero, córrele porque ya comienza el juego de fútbol en televisión, significa que algo mal está en mí. No puedo yo vivir sin sufrir la pérdida. Lo malo es que no hay varita mágica. No hay varita mágica para quitar ese dolor. Entonces tenemos que ver cómo se vive el dolor. Miren, sí vamos a salir adelante del dolor. Cuando uno tiene el dolor del duelo, cree uno que toda la vida va a estar sufriéndolo. ¿Por qué? Porque nunca más voy a rescatar a esa persona amada que murió. Todo lo que comienza termina. Si el duelo comenzó en un momento dado, forzosamente en un momento dado deberá terminar. Pero no me refiero nada más a esto. Vamos a ver, porque el tiempo también cuenta. Vamos a ver, cuando muere una persona, ¿qué es lo primero que sucede? El sobreviviente entra en un shock muy grande. Por más que nos preparemos para la muerte siempre nos va a agarrar desprevenidos. Como dice el Evangelio, llegará como un ladrón sin avisar. Tuve un hermano, ese hermano se le ocurrió enfermarse de cáncer. Tuvimos más de un año para prepararnos a su muerte. Y él tardó un año más para prepararse a su propia muerte. Pero cuando en aquel amanecer que estábamos alrededor de su cama, alguien dijo, acaba de morir, la hija mayor de él cayó desmayada, como si no hubiera habido ninguna preparación. Pero es que nunca estamos preparados para la muerte. Todos nosotros sabemos que vamos a morir, pero ninguno creemos que vamos a morir. ¿O aquí hay alguien que crea que va a morir? No. Sé que voy a morir, pero tengo planes para el año entrante porque sigo vivo. Tengo planes para dentro de 5 años, voy a estar vivo, claro que sí. El hombre no puede creer en su muerte. Por eso cuando llega a la casa de uno, siempre nos agarra desprevenidos. Y entonces viene el shock. ¿Qué es el shock? Una como imposibilidad de creer lo que sucedió. Acaba de morir la persona
Y hay muchos que agarran al cadáver, lo sangolotean, lo mueven, le dicen, dime que no es cierto, abre los ojos, dime algo. Es imposibilidad de creerlo. Quizás pasa el tiempo, pasan los días y suena el teléfono y uno dice, es mi papá, para luego recordar que ya murió. Hay una primera etapa, el shock, que es un mecanismo de defensa muy caritativo que nos hace que vayamos muy poco a poco, aceptando la muerte. Si nos cayera de cuajo el 20 de la muerte, todos estaríamos esquizofrénicos. Pero entonces, este mecanismo de defensa es cuestión de tener que negar lo que ya sucedió. No lo puede uno creer. Se vive como entre nubes, se vive como si fuera una pesadilla que ya pronto va a despertar. Mi papá era médico, murió del corazón, atendió a un enfermo, al último enfermo que atendió, lo despidió, cerró su consultorio, se fue a su biblioteca, se sentó y quedó muerto. Punto. Él siempre, soy de Durango, la casa de mis papás en Durango se conectaba por un corredor lleno de lechos al consultorio de mi papá. Y él se quitaba su bata blanca cuando llegaba la hora de comer y atravesaba el corredor haciendo con la bata toreo. Iba haciendo chicuelinas, iba haciendo verónicas, iba haciendo gaoneras. Y los helechos se movían por el viento que movía la bata blanca convertida en capote. Todavía al mes, cuando se acercaba la hora de comida, Durango es muy ventoso, el viento hacía que se movieran los helechos. Yo decía, ya llegó mi papá a comer, para decir, no, si está muerto. Esta negación de la muerte es importante, pero debe durar relativamente poco. Hay rituales de despedida. Uno es el ritual personal. ¿Cómo me despedí yo de mi ser querido? Hay personas que lloran quedamente. Hay personas que se ponen hasta con algo de histeria. Conocí a una señora que se murió su hija en Médica Sur, y cuando salió el médico y le dijo acaba de morir, la señora lo que hizo se fue a los prados de Médica Sur y empezó a comer zacate. Fue su despedida, como que a veces viene algo de enloquecimiento. A una señora saliendo del entierro de su esposo, le decía al chofer, lléveme pronto a mi casa, le quiero contar a mi esposo qué bonito estuvo su entierro. Son como momentos de locura pasajeros que tiene uno que vivir. Sí, se ataranta uno. Ese es el término, se ataranta. Es necesario vivir eso para que el 20 de la muerte no me caiga de pronto porque me haría esquizofrénico. Vienen rituales. El ritual de la familia, se ponen de acuerdo cómo lo vamos a vestir. Tú llama al sacerdote, tú llama al médico, tú busca el acta de defunción, tú ve a la funeraria a arreglar todo. Y esos actos me están quitando la negación, pero me están acercando a la soledad, hasta que nos enfrentamos a los rituales religiosos. No sé, en Iglesia Católica se acostumbra mucho el novenario de misas. ¿Para qué tanta? Si una misa tiene un valor infinito, suma 9 infinitos, ¿a qué te da? A un infinito. ¿Por qué tantas? Y hay una razón humana,
Los rituales religiosos me desnudan ante Dios. Es cuando yo tengo que decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Esos porqués que siempre decimos y que siempre nos dejan sin respuesta. ¿Por qué, Señor, si era todo para mí? ¿Por qué te la llevaste? Sí, siempre nos deja sin respuesta. Pero ese desnudarme ante Dios es el grande examen de fe que tenemos. Porque ahí, en ese momento, también tendremos que ver hasta qué punto podemos decir, creo en un Dios que es amor. Eso es el ritual religioso, el desnudarme ante Dios para ver cuál es lo fuerte de mi fe. ¿Y por qué necesito saber qué tan fuerte es mi fe? Lo necesito saber porque simplemente el grande consuelo que vamos a tener es el consuelo espiritual. Si quitamos la espiritualidad, nada ni nadie nos va a quitar el dolor de la pérdida de un hijo, de una madre, de una esposa. Nada ni nadie. Y por eso es importante enfrentarme a mi fe. Esta negación tiene que durar entre 15 y 30 días. Y cada día el dolor va a ser peor, va a ser más fuerte, va a ser más grande. Si aquí ustedes están algunos en este momento, no se asusten si su dolor es mayor cada día que pasa, hasta que toquemos fondo, que entonces empezaremos a salir. ¿Por qué? Porque cuando yo me doy cuenta de la muerte, cuando el 20 me cayó, entonces me enfrento a mi soledad. La soledad en la que me dejó la persona que murió. Y esa soledad se traduce en depresión. Ya pasamos de la primera etapa del shock a la segunda, que es la depresión. Y la depresión, ¿por qué es? Porque sufro una mutilación. Mi corazón no está aquí, mi corazón está en aquella tumba. Incluso hay personas que hablan de un dolor precordial como si físicamente el corazón hubiera salido. Mi corazón no está aquí, está allá. Les aseguro, si me amputan esta mano, para mí va a ser una tragedia. Pero si lo que me mutilan es el corazón, es toda una catástrofe. Mi vida ya no es mi vida. Al sentir que mi corazón está allá en aquella tumba, pierdo el sentido de la vida. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido si todo va a terminar en una fría tumba? ¿Para qué amo si precisamente porque amo estoy sufriendo? ¿Para qué hago grandes cosas? ¿Para qué si todo termina con la muerte y luego ya nadie se acuerda de uno? Esa pérdida de sentido de vida nos llega y nos estremece y nos mueve el tapete y nos hace sentir que somos nada y que somos nadie. Y entonces con esto viene otra pérdida mayor, la pérdida de interés en mi propia vida. Si ustedes están en ese dolor y escuchan una canción, van a decir cómo le gustaba a él esta canción. Pero no se atreven a decir cómo me gusta. Pierde uno interés en su propia vida. Me fascina el cine. Ya ni prendo la televisión. No tengo derecho a distraerme. Mi vida no tiene sentido. Todo lo estoy pensando y percibiendo en función a la persona que murió. Todo. Y con esta pérdida viene una pérdida mayor. La pérdida de darme cuenta de una cosa: la tristeza en la que tengo que vivir. Una tristeza que juro que es eterna, porque la vida sin esa persona es una vida que nunca va a volver a ser igual para mí.
Es una vida que definitivamente se va a convertir en tristeza absoluta. ¿Cómo voy a gozar la vida si ya mi hijo murió? ¿Cómo voy a gozar la vida si murió mi padre o mi madre? Y entonces uno se envuelve en una tristeza absoluta. ¿Por qué? Porque descubre uno un vacío que es infinito. ¿Infinito en qué sentido? En que nada ni nadie lo puede llenar. Si una persona tiene 5 hijos y muere uno de ellos, y yo le digo, bueno, pues sí está bien, hombre, pues murió tu hijo. Sí, ya murió, pero te quedan 4. Si la persona es sincera, me va a responder, no me importan los 4. Su vida está centrada en la persona que murió. Estas 5 pérdidas, mutilación del corazón, pérdida del sentido de la vida, pérdida de interés en la propia vida, este sentido de tristeza eterna y de vacío infinito, van a vivir junto con algo que es muy bueno: las lágrimas. Las lágrimas tienen un valor muy grande. Las lágrimas deben de ser. La tristeza, mientras más se ventila, más tiende a irse. Y la manera de ventilar las tristezas son las lágrimas. Pero las lágrimas tienen una función que se llama homeostática. Palabra dominguera que le solté. Homeostática. ¿Qué significa eso? Si ustedes están viviendo algún duelo, me dirán que a ratos como que les falta el aire. Está fallando el sistema respiratorio. A ratos tienen palpitaciones. Está fallando el sistema circulatorio. Están estreñidos. Están fallando el sistema digestivo. Y las lágrimas hacen que otra vez los sistemas internos se vuelvan a su eficacia. Nada más que no me gusta ver llorar a la gente. Y cuando alguien llora, ¿qué hace uno? Responde de 2 maneras. Ya basta, caray, ya murió tu mamá hace 2 meses, ya no llores. O responde uno de otra manera, dándole palmaditas, diciéndole, ya, cálmate, todo está bien, a ver, ya, calladita, michito. Las 2 respuestas, ¿por qué son? Porque no soporto ver llorar. Las emociones son contagiosas. Y si veo llorar a una persona, yo también me lleno de esa emoción y no quisiera llorar. Señores, eso de que los hombres no lloran es mentira. Nos tenemos que dar permiso de llorar. Señoras, ustedes sí tienen permiso de llorar, pero se les corre el rímel y no lo hacen. Dense permiso de llorar. Las lágrimas, mientras más se ventila la tristeza, más pronto se va. Con las lágrimas se vive la frustración, una terrible frustración. La frustración aparece sobre todo cuando uno se siente impotente. Ya ante la muerte todos somos impotentes. Y vienen las culpas. ¡Ay, las culpas! Las culpas es un sufrimiento extra. Cuando muere alguien, siempre alguien se siente culpable. Todos nos sentimos culpables de todo. Murió mi mamá. ¿Por qué antier no me quedé acompañándole? Me fui a tomar un café con mis amigos. Murió mi mamá. ¿Por qué la llevé con el doctor Díaz si todos me recomendaron al doctor López? ¿Por qué la llevé al hospital si ella quería estar en casa? ¿Por qué a casa si ella quería estar en el hospital? Siempre todo nos da culpa. Los médicos, se muere un paciente. ¿Por qué le di este tratamiento? Y si le hubiera dado simplemente, ¿por qué le di aspirina?
si sé que mejor mejorar? Y se llena uno de culpas. Y esas culpas invaden. ¿Por qué? Si no quitamos las culpas, se convertirán en las más fieles y dolorosas compañeras de la muerte. Hay que saber arrancar las culpas. Miren, las culpas todas se basan en un absurdo. Todas. Por eso son tan difíciles de quitar. Ustedes, hay algunas personas, bastantitas, que tienen cara de traer muchas culpas. Piensen en una culpa, en una nada más porque no tengo tiempo. Piensen en una culpa, la que más les duela. Ahora piensen, ¿por qué actuaron como actuaron en aquella ocasión? No cómo actuarían ahora, sino por qué actuaron como actuaron en aquella ocasión. Quizás su respuesta sea por tonto, por idiota, por imbécil, por tarugo. Síguete preguntando. Se te va a acabar el vocabulario del insulto. Síguete preguntando, ¿por qué actuaste como actuaste? Y verán como siempre actuamos por dos cosas. O porque no tuvimos otra opción, o porque en aquel momento pensamos que era lo mejor. Es que nos juzgamos ¿por qué actuamos cuando estábamos parados aquí, siendo que ya estamos parados acá? Nuestra experiencia allá era distinta a mi experiencia de hoy. Y juzgarme a toro pasado es muy fácil. Pero siempre que actuemos como actuemos, siempre lo hacemos, siempre escogiendo lo que pensamos que es lo mejor, o bien porque no tenemos otra opción. Si no tengo otra opción, no soy responsable, porque no tuve libertad. Y es absurdo sentirme mal por haber escogido lo mejor. ¿Que me equivoqué? Bueno, no soy Dios. Fíjate que la capacidad de equivocarnos es un gran don de Dios. De todos los seres vivos que conocemos, los únicos que se pueden equivocar somos los humanos. Dios no puede equivocarse, es perfecto. Los ángeles no pueden equivocarse, no tienen libertad para hacerlo, están creados para amar a Dios. Los animales no se pueden equivocar, siguen sus instintos. Los vegetales menos, ahí están. El único que se puede equivocar es el hombre. Entonces, mi capacidad de equivocarme es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque yo por naturaleza soy imperfecto, pero si yo me estoy equivocando, puedo ser perfectible, porque como más aprendemos es de nuestras equivocaciones. Sí, entonces escogí lo mejor, me equivoqué, ya aprendí. Esta etapa de la depresión, en la que hay cambios de costumbres, no se duerme un sueño muy ligero que no descansa, lleno de pesadillas, despierta uno y no vuelve a dormir, o al contrario, se duerme como para fugarse. No se come, se ve el hambre, se ve el apetito, o al contrario, se come como por ansiedad. Todas esas se llaman depresión, son síntomas de depresión, pero son depresión fruto de una emoción, no es depresión fruto de una enfermedad. En este sentido, antidepresivos no están indicados, ansiolíticos no están indicados. ¿Por qué? Los medicamentos se dan a los que están enfermos, y el duelo no es enfermedad, es dolor, el máximo de los dolores, pero hasta ahí. Después de esta etapa de depresión, tiene que venir otra etapa.
La rabia. La rabia. Supongamos que ahorita al salir de esta reunión van a su casa y descubren que se las robaron. ¿Les daría coraje? Mucho. Aunque con los sueldos que cada quien gana, ya mañana estrenan todo de nuevo. Pero cuando lo que me roban es a una persona que yo amo, si lo que me roban es a una persona que yo amo, que no hay repuesto, entonces la rabia debe de ser. Nadie tiene derecho a robarme lo que es mío y que no lo puedo reponer. Y eso me tiene que venir y me tiene que llegar. ¿Y cuál es la rabia primera que despierta a uno? El creyente, su primera rabia es Dios. ¿Por qué? Nos han dicho que Dios es el responsable de todo. Incluso cuando damos un pésame decimos, no, resígnate, fue voluntad de Dios. Y al decir fue voluntad de Dios, estamos haciendo a Dios al gran asesino. Qué mal nos han enseñado lo que es Dios. Yo no muero por voluntad de Dios. Muero porque debo morir. Un anciano nunca muere por viejo. Olvídense de eso. El anciano muere porque algo le falla. Le falló el corazón o le falló la respiración, porque algo falla. Por eso muere el bebé, y el bebé está lejos de ser viejo. Pero muere porque algo le falla. Ser hombre es ser mortal, punto. Y tengo que morir. Pero vemos la muerte como si fuera el gran castigo. Me dicen todos, ¿por qué se murió si era tan bueno? Oye, ¿que nada más se mueren los malos? Ningún santo debería haberse muerto. Yo estaría condenado a no morir. Pero el ser hombre, ser mortal, no es castigo de Dios. No es voluntad de Dios, es ley natural. Que si no hubiera muerte, no hubiera vida. Imagínense que Adán y Eva y company no se hubieran muerto. ¿Existiríamos nosotros? No cabríamos. El hombre necesita morir. Hay una novela muy simpática de una escritora que se llama Simone de Beauvoir, que se llama Todos los hombres son mortales. Y cuenta que había un conde, pero malditillo el fulano. Vivía de prestar dinero, pero a unos intereses que olvídense los bancos de México, no. Pero él no tenía problema. Yo iba con el conde de Fosca, le pedía, préstame conde $1,000,000 de pesos. Él me decía, ¿cuándo me lo regresas? ¿En 3 meses? Bueno, en 3 meses a $1,000,000 por interés, me debes de pagar 4 millones. No hay problema, pero si yo no se los pago, firmo un documento en que lo autorizo a que me corte la cabeza. Entonces el conde de Fosca de eso vivía. O me pagas, si yo no pago, sacaba su cimitarra y cortaba la cabeza. Y una vez fue un judío tan necesitado que le pidió dinero prestado. Y el conde de Fosca le dijo, ok, te presto esta cantidad, me tienes que pagar esto más estos intereses en ese día. Y si no, te corto la cabeza, ya lo sabes. Y el judío le dijo, sí, conde, lo sé, pero tengo necesidad. Firmó. Llegó el día del préstamo, del pago, y se presenta el judío y le dice al conde, mi conde, con la novedad que no tengo con qué pagarte. Y el conde le dijo, no te preocupes, y sacó su famosa cimitarra y le iba a dar el golpe para cortarle el cuello,
cuando el judío lo detuvo, dijo: espérate, conde, espérate tantito. En este tiempo fui al Tíbet y me dieron, sacó un pomo, y me dieron este elixir. El que se lo toma tiene juventud eterna. No me lo he bebido porque me dio miedo, pero lo destapó y dice: si me cortas la cabeza, se derrama el líquido. Así que cambio tu vida por la mía. Tú no me cortas la cabeza y yo te doy eterna juventud. ¿Ustedes qué hubieran hecho? El conde de Fosca tomó el líquido, se lo tomó como Coca-Cola bien fría, y allí empezaron las tragedias del conde. ¿Por qué? Su esposa, él tenía 30 años, su esposa 25. Al rato él tenía 30 años, su esposa 50. Al rato él tenía 30 años, su esposa 80. Vio morir a su esposa toda anciana. Sus hijos nacieron, crecieron, se reprodujeron y murieron de ancianos, y él seguía de 30 años. Cuando hay demasiados amaneceres y demasiados atardeceres, se pierde el sentido de la vida. El hombre necesita morir. Si lo viéramos así. Hay una definición de hombre que dice que el hombre es caminante, que vivir es estar en camino. Aquello de caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Todos nosotros tomamos diferentes caminos para llegar aquí. Todo lo que caminamos tuvo su razón de ser. Era llegar a este lugar, y al estar aquí ya estábamos bien tranquilos. Si hubiéramos tomado un camino que nunca terminara, todo sería un absurdo porque nos llevaría a ningún lado. Si la vida es estar en camino y la muerte es el fin del camino, la muerte es lo que le va a dar sentido a nuestra vida. Véanlo bajo este modo y verán cómo así la muerte es totalmente diferente. Pero en fin, nos da rabia. La rabia primero es contra Dios, de acuerdo. Y a veces da miedo. Dice uno: si sin enojarme contra Dios me fue como me fue, ahora que me enojo contra Él, ¿cómo mira? Y da miedo. La rabia contra Dios es un acto de fe. No es malo, es acto de fe. Yo personalmente no puedo creer en Buda. Nunca me he enojado contra ese señor. Para enojarme contra Buda debo de creer en él. Pero creo en Dios y contra él se me ha enojado, es un acto de fe. No teman. Es más peligroso enojarse contra el médico. Sobre todo si no te ha cobrado. Es peor contra la enfermera, imagínate qué pinchazo te va a dar. No, la rabia es importante, hay que saber echarla. Es muy dura la rabia en la vida familiar, porque yo estoy lleno de rabia e insulto a mi hermana y a mi hermano y a mi mamá y a todo mundo, y aquellos me tienen que soportar. Tengo que darme permiso de enojarme y tengo que dar permiso a los demás de que se enojen y que lo muestren, porque la rabia es echar fuera de mí todos los sentimientos negativos que tengo. Entonces es importante hacerlo. No sé aquí entre los casados, que creo que hay 2 o 3 casados aquí, si habrán enojado alguna vez contra su esposo o contra su esposa. Los que no se han enojado, lástima. Porque los que se han enojado han vivido esta experiencia. Después del enojo viene el perdón. Y el perdón como que une más. El perdón es cuando uno dice: acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, ¿sí? El perdón es lo máximo. Después de la rabia tiene que venir la cuarta etapa, que es el perdón. Y el perdón, ¿a quién tengo que perdonar? A todos aquellos contra los que me he enojado.
Quizás tenga que perdonar a Dios si me enojé contra Él. ¿Por qué? Porque no entiendo, no entiendo estos misterios de vida que tengo que vivir. Voy a perdonar al médico, voy a perdonar a todo mundo. Miren, el perdón no solo es una virtud, el perdón es una condición indispensable para tener paz interior. Y lo primero que se pierde cuando se vive un duelo es la paz interior precisamente. El perdón. ¿Pero qué es el perdón? ¿Ustedes creen que una persona, una mamá, podrá perdonar al que asesinó a su hijo por robarlo? ¿O podrán perdonar al muchacho que iba rápido y chocó y por eso murió su hijo? Es difícil, pies en tierra, es difícil. Entonces, esa mamá está condenada a vivir sin el hijo y a vivir sin paz interior porque no puede perdonar. Miren que esto es muy importante. Poder saber qué es el perdón. El perdón, repito, es condición indispensable para tener paz interior. ¿Qué se necesita para poder perdonar? Varias cosas. Primero, enfrentarme a la verdad. El perdón no puede disimular, tiene que enfrentarse ante la verdad. ¿Tú me insultaste? No voy a decir, ay, mira, no tiene importancia, no te preocupes. No, me insultaste y me dolió y me estoy enfrentando a esa verdad. No la estoy minimizando, estoy haciendo que me duela esa verdad para poder perdonar. Porque si me engaño, mi perdón es engaño. Pero segundo, el perdón por lo mismo no puede olvidar. Muchas personas dicen, yo no puedo perdonar porque no olvido. Eso es mentira. Precisamente porque olvido es por lo que no puedo perdonar. Voy a poner un ejemplo. Hoy que llegué aquí, me topé con este hombre y él me insultó, no tienen idea. Me dijo todos los insultos del mundo y los que no conocía los inventó. Me insultó como si yo fuera su suegra, vamos. Me insultó terriblemente, pero se me olvidó que me insultó. ¿Lo puedo perdonar? No, porque se me olvidó. ¿De qué le perdono si no me acuerdo? Precisamente porque me acuerdo es porque lo puedo perdonar. ¿Sí? Las personas que creen que el perdón no se da porque uno no olvida, es falso. Precisamente ahí está lo heroico del perdón. Seguir viendo con cariño a la persona que me hizo este daño y acordarme de eso. Pero el perdón no va contra la justicia tampoco. ¿Recuerdan ustedes que al Papa Juan Pablo II alguien lo baleó en la plaza de San Pedro? Y tuvieron que meter al Papa al hospital muy grave y creo que fue el principio de su muerte. Lo primero que hizo el Papa cuando salió del hospital fue ir a la cárcel a visitar al que lo había balaceado. Y están las fotografías del abrazo que le dio. Lo perdonó, pero lo dejó en la cárcel. El perdón no va contra la justicia, pero el perdón tampoco va contra la dignidad personal. El perdón no va. Si me están viendo la cara, tu esposa te fue infiel una vez, la perdonaste, te volvió a ser infiel otra vez, la volviste a perdonar. Por tercera vez te fue infiel y por tercera vez le diste perdón. La cuarta, ya te está viendo la cara. El perdón significa, por una parte, el saber pedirlo.
pero por otra parte, con toda mi dignidad humana, el saber darlo. El saber dar ese perdón. Cuando yo doy ese perdón, cuando yo puedo dar ese perdón, entonces ya estoy lleno de paz interior. Pero esa paz interior brota ¿por qué? Si fui claro, brota por una cosa: el perdón es fruto del amor, pero del amor al propio yo, no al tú. Una mamá ante el asesino de su hijo le puede decir: tú, desgraciado, no mereces perdón, pero yo sí merezco estar en paz interior. Entonces, por amor a mí, te perdono, aunque te dejo en la cárcel. No podemos perder el sentido de dignidad personal, nunca, pero por lo mismo tenemos que descubrir el amor a mi propio yo. Y ahí es donde viene toda la solución del dolor del duelo. Cuando ya me lleno de paz interior, cuando me lleno de amor a mi yo, entonces ya tengo que saber que no soy un simple condenado sobreviviente, sino que soy una persona entera que tengo que vivir a plenitud. Y vivir a plenitud es gozar lo que tengo que gozar y sufrir lo que debo de sufrir, trabajar lo que tengo que trabajar y triunfar en lo que tengo que triunfar. Ya voy a tener mi vida plena, y para esto necesito llegar a la quinta etapa, que es la aceptación. ¿Cómo podemos llegar a la aceptación? Empleé la palabra aceptación, no resignación. La resignación debería ser una palabra que tendríamos que borrar de nuestro vocabulario. La palabra aceptación, no resignación. ¿En qué consiste eso? Yo creo que nada más hay una manera: sabiendo que la muerte no existe. Y ustedes que en este momento están sufriendo el duelo, no me tiren a loco todavía. Déjenme decirles por qué estoy convencido que la muerte no existe. Hay una doctora, la doctora Kübler-Ross, que Kübler-Ross para muchos está considerada la pionera de la tanatología a nivel mundial. Hizo un estudio allá por los años 80-82. Entrevistó con su equipo, un enorme equipo, a más de 20,000 personas que sufrieron muerte clínica y que con práctica de resucitación volvieron a la vida. Muerte clínica. Si yo ahorita caigo muerto, si doy el guapazo, digo porque yo no puedo dar el changazo, yo daría el guapazo. Si ahorita doy el guapazo y aquí algún médico viene y me dice, me diagnostican que tengo muerte clínica, en ese momento así me tienen que quitar las retinas, me tienen que quitar el corazón, el hígado, para que sirva en un trasplante. Si me dejan, se va a echar a perder. Ya es muerte real, nada más que algunas veces en los hospitales, con lo que se llama prácticas de resucitación, vuelven a la vida. A 20,000 de esas personas las entrevistó la doctora. Y nos dijo, después de todas esas experiencias, esto, que al morir el alma se separa del cuerpo. Eso es cierto, nos lo han dicho siempre. Lo que pasa es que ella añade, nada más que sale el alma con cuerpo. No sé si ustedes vieron, por ejemplo, la película Ghost. En un momento está el héroe parado y viendo a su cadáver. El cadáver está cosido a puñaladas, él se toca y no tiene ninguna, su cuerpo es perfecto. Quiere patear y atraviesa lo sólido, su cuerpo es etéreo. Algo así es lo que nos dice Kübler-Ross, pero lo comprueba. Por ejemplo, ciegos de nacimiento, le dijeron y le describieron los cuadros que estaban en las paredes del cuarto donde murieron
Le describieron los colores de las blusas de las mujeres y de las corbatas de los hombres. Y un ciego de nacimiento nunca ha visto un solo color. Al volver por la resucitación, vuelven a su cuerpo ciego. O sea que lo vieron cuando estuvo muerto. O sea que lo vieron con algún cuerpo, porque el alma no tiene ojos. Y luego nos dice que los que mueren se hacen como ángeles. No ángeles, sino como ángeles. Y que están dentro de nosotros para cuidarnos. Y por eso, el día que ustedes mueran, el día que yo muera, las personas que amamos van a venir, dice Kubler-Ross, a ayudarnos a la trascendencia. Yo una vez le pregunté, doctora, ¿y cómo va a saber mi mamá que estoy muriendo? ¿Internet celestial, señales de humo? ¿Qué? Y fue cuando me dijo, se hacen como ángeles y están en uno para. Y si eso fue la respuesta de 20,000 personas, creo que hay base científica. Kubler-Ross nos dice que es la primera prueba científica de que la muerte no existe, que la otra vida no es cuestión de fe, sino científicamente probado. Y fíjate el gran consuelo, si el que murió, esa persona por la que lloras, se hizo una especie de ángel y vive en ti, entonces la ausencia, que es lo doloroso en la muerte, no existe. Está en mí, está en una presencia real. Eso es lo que dice Cristo en el Evangelio. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Si Cristo no es mentiroso, quiere decir que la muerte no existe. Pero creo que ya me pasé de tiempo. Para terminar, les voy nada más a decir una experiencia personal. Murió mi hermana. Cuando murió mi hermana, murió una madrugada a la 1:16 de la mañana. Cuando murió en su cuarto de hospital, nada más estábamos ella y yo. No había ni enfermeras, ni médicos, ni amigos, ni familia. Viví plenamente la muerte de mi hermana. Me di cuenta que había muerto. Entonces le cerré los ojos y le di un beso al cadáver, pero de rozón, nada más de rozón, y 2 palmaditas. No volví a tocar eso. ¿Por qué? Porque lo que yo estaba viendo era un vil cadáver. Yo a los cadáveres no los amo. Amo a las personas, pero eso era cadáver. No lo volví a tocar. Pero sí le dije, 1, acabas de morir. 2, si acabas de morir, quiere decir que acabas de resucitar. 3, si acabas de resucitar, quiere decir que estás viva. 4, si estás viva, vives en algún lado, pero no hay más lado que Dios, entonces vives en Dios. Viva, vives en Dios. ¿Me siguen? Si mi hermana viva vive en Dios, hay una cosa, Dios vive dentro de mí. Si Dios vive dentro de mí y mi hermana viva vive en Dios, mi hermana vive en mí, viva. Pero no por el recuerdo. Hoy, ¿cuántas veces se han acordado que Dios vive dentro de ustedes? Pues yo creo que hasta ahorita. Y sin embargo, Dios vive no por el recuerdo. Es una realidad. Ahora mi hermana me da lata porque no se separa, tú no puedo hacer nada escondidas. Ese es el gran consuelo. Lo que nos duele de la muerte es la ausencia. Pero con esto que les digo, esa ausencia no existe. Mi hermana, su muerte fue muy dolorosa. 1, al morir mi hermana se acabó mi familia, ya estoy solo en el mundo. 2, murió por un error de diagnóstico médico.
3, yo di la orden que la desconectaran. Pero eso que le dije fue mi gran consuelo. La persona que tú amas y que murió, vive en Dios y por lo mismo vive dentro de ti. La muerte no es ausencia, que es lo que nos duele. La muerte siempre es presencia, solo que cambio de presencia. Muchas gracias.